En el programa de hoy vamos a hablar de publicidad infantil desde el festival El Chupete, o sea que vamos a hablar de la parte más sensible de la publicidad, que son los enanos, los niños. No te lo pierdas hoy, ¿eh? Hola User Lovers, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos en el programa 26 de Hydra Responde y hoy es un día muy especial para nosotros. Estamos desde el festival El Chupete, que es el festival de la publicidad infantil, y además con una persona muy importante, con su fundador, Rodrigo Ron. Rodrigo, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, gracias a la gente de Hydra, gracias a ti por la ponencia de esta mañana y contentísimos de que estéis aquí compartiendo con nosotros esta 12ª edición del festival. Muy bien, un placer. User Lovers, no os vayáis, que hoy promete el programa con un señor que sabe mucho sobre esos pequeños enanos, los niños. Rodrigo, muchas gracias de verdad por la invitación. A mí me gusta mucho tu festival, lo sigo desde hace muchos años. Tengo una pregunta para ti. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un festival de publicidad infantil? ¿Qué fue lo que te tocó la patata? Pues porque, fíjate, aunque parezca algo como muy obvio, hace 12 años, para cuidar este tipo de comunicación, para cuidar este tipo de publicidad, solo existían asociaciones de consumidores y asociaciones de telespectadores que lo que reclamaban era aquellas campañas que atentaban contra el menor. Y lo que hacían era salir en los medios, ponerse en contacto con los anunciantes para corregir o prohibir que se emitiesen esas campañas. Y veíamos que eso era un tanto injusto, incluso desalentador para aquellos profesionales que trabajaban para el sector infantil, ¿no? Echábamos en falta el que hubiese una parte de poli bueno. Estaba el poli malo, pues faltaba el poli bueno. Y vinimos a cubrir esa parte, es decir, tratar de mejorar. Buenas prácticas, ¿no? Sí, tratar de cuidar la comunicación, la publicidad infantil, pero en lugar de hacerlo desde el control-castigo, hacerlo desde el premio. Cuando explicábamos esto inicialmente utilizábamos una metáfora que todos vamos a entender, y es que si simplificamos mucho la educación de un niño, tú a un niño lo puedes educar desde el control, castigo o desde el premio, pero nunca deberías de hacerlo solo desde una de las dos partes. Si esto lo trasladábamos al sector infantil en aquel momento, al sector de la comunicación infantil, nos encontrábamos que solo se estaba cuidando esta comunicación desde el control y desde el castigo. Por eso el Chupete, pues lo que vino es a cubrir ese espacio que estaba vacío y es cuidar la comunicación desde el premio. Pues a mí me parece, User Lovers, importantísimo, como sabéis. Yo además ya los conocéis porque yo no escondo a mis niños, tengo 2 hijos, con lo cual es algo que me preocupa muchísimo, Rodrigo, el tema de la publicidad y la comunicación que hacen las marcas a esa parte de la población más sensible, ¿no? Y Rodrigo, tú que probablemente seas una de las personas que más sabe de marketing infantil, porque has visto en 12 años cuántas campañas no habrán pasado por tus ojos, ¿no? Cuántos profesionales, etcétera, etcétera. ¿Qué dirías tú que hoy, en el año 2016, es lo más importante que una marca tiene que tener en consideración a la hora de abordar ese público? Pues fundamentalmente es curioso, porque ahora que se está hablando muchísimo, no en el tema de la publicidad infantil, sino en el tema de la publicidad adulta, se está hablando muchísimo de la importancia del contenido. En el caso de los niños es que lleva siendo importante desde hace mucho tiempo y lo es mucho más ahora. Es decir, al niño, para que una campaña le llegue, le tiene que entretener, la tiene que ver como parte del contenido. ¿Por qué los niños a día de hoy apenas ven publicidad? Pero sin embargo, ¿por qué en la época de Navidad se tragan una batería de spots infinita? Porque para ellos es información relevante, para ellos es contenido, para ellos es algo necesario en esa época del año, ¿no? Con lo cual, eso es quizá el dato más importante, ¿no? El que les entretenga, el que les divierta y el que lo vean como parte del contenido. Bueno, User Lovers, lo ha dicho Rodrigo, nosotros creemos firmemente en eso. El contenido es el valor, ¿no? Tiene que ser algo que entretenga o que sea útil, ¿no? Que aporte algún tipo de valor al usuario, ¿no? Muchísimas gracias, me gusta esa respuesta. User Lovers, estamos de vuelta y ahora viene la parte interesante. Esto se llama Hydra Responde, Rodrigo. Y entonces, dispara, que sea fácil. Pues a ver, a mí la pregunta que me viene a la cabeza, sabiendo que sois absolutos expertos en esta materia y hablando desde el Festival de Comunicación Infantil, es ¿cómo veis todo el tema de banners, adblockers, dentro de esta generación, de la generación de adolescentes y de niños? Una generación en la que es complicadísimo impactarles a través de ese tipo de publicidad tradicional. ¿Cómo están las cosas ahora y hacia dónde van?
Bueno, Rodrigo, lo primero, he compartido una serie de estadísticas, ¿no?, que yo creo que son muy interesantes para todos los que nos dedicamos al marketing, y es que ya no es una cosa de frikis. El tema de los adblockers en el Apple Store es una de las aplicaciones más descargadas. Los usuarios están instalando este tipo de herramientas para dejar de ver la publicidad. A mí, fíjate que ya no es ni el adblocker, es el filtro, ¿no? Los usuarios han hecho un filtro, honestamente. Correcto. ¿Hace cuánto no haces clic tú en un banner? Sí, es parte del paisaje. Tú y yo no somos niños. Imagínate la generación Z, que es de la que habéis estado hablando en el festival, ¿no? Esta gente ya está programada psicológicamente para ni siquiera verlo, porque no les interesa en lo más mínimo, en lo más absoluto. No tienen ningún tipo de aprecio por la publicidad. De verdad, eso es lo que ellos opinan y lo que dicen, ¿no? Entonces, la única manera de hacerlo bien, tú ya lo has dicho, yo simplemente voy a repetir tus palabras, es dándoles valor, dándoles algo que de verdad les interese, que les cautive su atención. Y quiero agregar algo más a lo que tú has dicho, y es ¿cómo hacemos para que algo aporte valor?, ¿no?, que esa sería la gran pregunta. Pues uno, interesante. Dos, que tenga una serie de valores que ese target, ese niño, el público que sea el que te vayas a dirigir, se pueda sentir identificado, y que por supuesto de alguna manera haga el puente, haga el match con el producto o la marca que tú estás queriendo vender. Porque obviamente, y los user lovers lo saben, Rodrigo, nosotros en Hydra no somos ignorantes y no pensamos que lo que hay que hacer es contenido y nos olvidamos de vender. Al final estamos para vender, pero ¿podemos vender de una manera más interesante, más atractiva, más friendly con los usuarios? Nosotros estamos convencidos de que sí, y eso es lo que vamos a defender. Y gracias de verdad, porque desde el Chupete también estáis haciendo ese esfuerzo. Ya te invito desde ya a que formes parte de la comunidad de User Lovers. Sé que seguro que sí, porque yo creo que piensas parecido. Sí, por supuesto, será un placer, claro que sí. Y ha sido un placer estar contigo. Ya lo escuchasteis, ¿eh? Palabra de Rodrigo Ron, director del Festival El Chupete, publicidad, como os decía, el Festival de la Publicidad Infantil de España. Muchas gracias, como siempre, User Lovers, por estar ahí. Por favor, a los que no hayáis enviado todavía preguntas al hashtag de Hydra Responde, ¿a qué estáis esperando? Rodrigo va a mandar una seguro. Y recordaros, suscribiros a este canal, al canal de YouTube de Hydra, para que siempre os lleguen los programas, ¿vale? Rodrigo, muchas gracias, un placer estar contigo. Gracias a vosotros. User Lovers. Muchas gracias, User Lovers. Que el usuario esté con nosotros.